Un placer encontrarnos en esta secuencia de videos prácticos en esclerosis múltiple y los próximos minutos yo me voy a enfocar en discutir algunos aspectos bien prácticos y operativos de consultorio del manejo de las recaídas en esclerosis múltiple. Les voy a presentar un caso clínico. Esta es una mujer de 27 años sin antecedentes de relevancia. Nosotros la vimos en abril del 2014 porque había empezado 3 días antes con dolor a nivel cervical izquierdo y 48 horas después de haber notado ese dolor a nivel cervical empezó a agregar trastornos sensitivos en el brazo y en la pierna izquierda y una disminución en la fuerza en el miembro superior izquierdo. Cuando bajaba la cabeza tenía un Lermit positivo y ese era su relato. Cuando nosotros la vimos 3 días después de haber comenzado con estos síntomas sensitivos y la progresión motora, lo que le encontrábamos era una debilidad en el brazo izquierdo, hiperreflexia generalizada y un trastorno de sensibilidad profunda con un nivel de C3, sobre todo a predominio izquierdo. Se le hizo una resonancia en ese momento y en esa resonancia lo que se veía era esa lesión alta a nivel cervical, C1, C2, hiperintensa en el corte sagital de la columna, que cuando se le agregaba contraste, realzaba contraste esa lesión cervical alta. Se le completó la resonancia a nivel cerebral en el momento en que estaba teniendo estos síntomas y después de haber visto la resonancia cervical que mostraba la lesión. Y a nivel cerebral tenía algunas lesiones hiperintensas, sobre todo supratentoriales, no tenía lesiones infratentoriales en la secuencia de FLAIR, periventricular posterior derecha, algunas lesiones subcorticales, una lesión yuxtacortical. Y de esas lesiones a nivel cerebral, la lesión periventricular posterior derecha realzaba con contraste. Ninguna de las otras lesiones a nivel cerebral realzaban con contraste. O sea que tenía el episodio clínico, primer episodio clínico, no tenía otros episodios, y a nivel de la resonancia tenía esa imagen con realce, que era una imagen aguda que le estaba dando la clínica. A nivel cerebral tenía otra lesión que no le estaba dando clínica. Complementamos los estudios. Le pedimos todo un perfil inmunológico, infectológico negativo. En esta paciente no se punzó y después de haber descartado otros diagnósticos le hicimos un diagnóstico de esclerosis múltiple, el fenotipo recaída-remisión. Episodio clínico, diseminación en el espacio por resonancia, al menos uno de los 2 territorios afectados. Diseminación en el tiempo, lesiones que realzan y no realzan en el momento que estamos evaluando y lesiones que realzan que no le están dando la clínica, exclusión de otras causas, diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero más el tema es el manejo de la recaída. Esta paciente estaba cursando con un episodio agudo y es el objetivo de esta presentación el discutir cómo se lo maneja, cómo se maneja la recaída de esa paciente. Una de las cosas que hay que hacer cada vez que nos encontramos con un episodio agudo, en este caso un fenómeno inflamatorio en el contexto de esclerosis múltiple, pero también lo podemos llevar al contexto de enfermedades del espectro neuromielitis óptica o una inflamación aguda, es el de excluir causas que puedan estar generando los síntomas. En un paciente en el cual vemos síntomas que se instalan, que duran al menos 24 horas y que van progresando, un aspecto inicial importante es el de excluir otras causas que lo puedan estar generando, tales como infecciones, trastornos metabólicos. Por eso es lo que se recomienda inicialmente es esta evaluación para excluir otras causas que puedan estar generando y no estar en presencia de una recaída, sino de una pseudo recaída. Una vez que se hace la exclusión de otras causas que puedan generar este síntoma, pensar que es una recaída y después hacer la disquisición de si hay que tratarla o no tratarla. No toda recaída clínica debe ser tratada, después vamos a discutir 2 palabras de esto, pero en el caso de que se decida tratar, el abordaje inicial tiene que ser el de corticoides, y corticoides a altas dosis, no el de uso de corticoides a bajas dosis por vía oral, sino el uso de corticoides a altas dosis. Lo más evaluado y que ha demostrado ser más eficaz es el uso de metilprednisolona, 1 gramo por vía endovenosa, durante 3 o 5 días, dependiendo de la evolución del paciente.
Lo más importante que solemos ver desde las reacciones del paciente, eventos adversos al uso de corticoides, pasa sobre todo por el insomnio, la agitación, a veces vemos un rash a nivel cutáneo que pueda ser desencadenado por los corticoides, pero por lo general es bien tolerado. Corticoides a altas dosis son bien toleradas. La indicación es de aplicarlos por vía endovenosa, aplicarlos en horarios, los primeros horarios de la mañana para que no tenga un impacto tan importante durante la noche que dificulten descansar al paciente e ir evaluando la respuesta. Si el paciente tiene una muy buena respuesta, un freno de la progresión de los síntomas y empiezan a resolver, a veces paramos en 3 días y si lo necesitan llegamos a cumplir los 5 días. No tiene mucho sentido hacer más de 5 días, aunque en algunos casos por ahí se lo hace, no hay evidencia para hacer 6 o 7 días de corticoides por vía endovenosa y la administración es por vía endovenosa. Lamentablemente en Argentina o en los países de Latinoamérica no contamos con las equivalencias de metilprednisolona por vía oral, o sea que a veces sí hay en algunos países de Europa y lo que hacemos cuando no tenemos acceso a la vía endovenosa es usar las equivalencias, ya sea de dexametasona, de hidrocortisona, siempre pensando en el gramo de metilprednisolona por vía endovenosa. Es decir, si no vamos a tener acceso a la vía endovenosa y tenemos otro corticoide disponible, es buscar la equivalencia para llegar a darle lo mismo que le estuviésemos dando por vía endovenosa. Los 1000 miligramos de metilprednisolona o eventualmente los 1250 miligramos si los vamos a usar por vía oral. Pero la recomendación es usar la vía endovenosa y en el caso de que no se pueda, si vamos a usar corticoides, usar las equivalencias con estas dosis. En esta paciente usamos 1 gramo de metilprednisolona por vía endovenosa por 3 días. El tema es que a partir de los 3 días lo que vimos era una progresión de los síntomas. Habían empeorado los síntomas, no estaba mejorando y cuando repetimos la resonancia la lesión se había agrandado y había incrementado el edema asociado a esa lesión. O sea que estábamos viendo un empeoramiento de la clínica sin respuesta a los corticoides que estábamos usando por vía endovenosa y altas dosis de corticoides. Cuando un paciente no tiene respuesta o siguen progresando los síntomas a la primera línea de los corticoides, la estrategia de elección es el uso de plasmaféresis. Plasmaféresis es lo que debe seguir a los corticoides cuando no encontramos una respuesta o cuando estamos viendo que siguen progresando los síntomas. La cantidad de recambios recomendada está entre 5 o 7 recambios. En algunos pacientes los hacemos diariamente durante 3 o 4 días, después paramos un día y seguimos haciendo el recambio plasmático por 2 o 3 ciclos más hasta llegar a cumplir los 5 o 7 días. No hay evidencia para hacer de mayor eficacia del uso de más recambios, pero hay algunos reportes del uso de 10, 12 recambios, sobre todo en enfermedad del espectro neuromielitis óptica. En esclerosis múltiple es muy raro que no haya una respuesta y que necesitemos más de 5 o 7 recambios. 2 palabras respecto a algunas situaciones en particular. En el embarazo no hay ninguna contraindicación del uso de corticoides. Si es necesario tratarlo al paciente porque está teniendo una recaída y requiere ser tratado, usamos corticoides a altas dosis, 500 miligramos o eventualmente 1 gramo durante 3. Si con eso lo frenamos bien y si lo necesitamos a veces vamos hasta 4 o 5 días. Y en aquellos pacientes en los cuales la recaída no es controlada por corticoides y sigue progresando y está impactando en el paciente, hacemos plasmaféresis. Plasmaféresis durante el embarazo no es lo ideal, pero si el paciente lo necesita, se puede aplicar el uso de plasmaféresis. El tratamiento de elección son los corticoides. Un concepto que siempre discutimos entre colegas es si toda recaída tiene que ser tratada y lo más importante es separar las imágenes de la clínica. Cuando nos encontramos con un paciente en el cual hicimos una resonancia y vemos la actividad de lesiones pero que no se están traduciendo clínicamente, no tiene ninguna indicación de uso de corticoides. Los corticoides o el manejo de la recaída es en el contexto de un síntoma clínico. Justamente una recaída, la definición es la aparición de un síntoma que dura al menos 24 horas y que el paciente no tenía o que tenía y está incrementando. Y esto es secundario a una inflamación nueva pero que tiene una traducción clínica. O sea que no hay que usar corticoides para lesiones en la resonancia. Sí hay que usar corticoides o plasmaféresis para clínica.
En el contexto de la clínica, no toda clínica tiene que ser tratada. Por lo general, la disquisición se hace la aparición de síntomas en el contexto de una recaída y que impactan funcionalmente en el paciente. Por eso es que si no tiene un impacto funcional, es un trastorno sensitivo o un motor leve que no impacta funcionalmente en el paciente, la recomendación es controlarlo y no tratarlo, pero si ya tiene un impacto funcional, sí es importante tratarlo. El tratamiento, lo que hay que saber es que no va a incrementar la probabilidad de recuperación del paciente, sino que el objetivo es frenar el fenómeno inflamatorio y acortar los tiempos de duración de una recaída. De ahí que cuando vemos síntomas, esos síntomas impactan funcionalmente en el paciente, es importante tratarla, ya sea con corticoides o eventualmente plasmaféresis. Primera línea son los corticoides, plasmaféresis para aquellas situaciones en las cuales no lo podemos controlar o tenemos la historia de una recaída muy severa que de entrada usamos plasmaféresis. Cuando usamos el abordaje terapéutico, lo que estamos buscando es acortar el tiempo de duración y acelerar la recuperación, pero no vamos a incrementar cuánto se recupera el paciente. Por eso es que los corticoides es para acelerar los tiempos y tener una recuperación más rápida de la que conseguiríamos si no hubiésemos hecho un tratamiento. Entonces, ¿en quiénes? En aquellos pacientes que hacen una recaída y esa recaída, esos síntomas impactan funcionalmente. Si no se da eso, no hay que tratarlo. Lo mismo es que si solamente vemos lesiones en la resonancia que no tienen una traducción clínica, no hay que tratarlos. Para concluir, las recaídas o el manejo de recaídas en el contexto de esclerosis múltiple o enfermedad del espectro NMO son síntomas nuevos que duran al menos 24 horas o algunos síntomas que se van incrementando en pacientes en los cuales descartamos pseudo recaídas, descartamos infecciones, descartamos trastornos metabólicos o aspectos del clima que puedan estar generando los síntomas. Si los vamos a tratar, no toda recaída hay que tratarla, vamos a tratar aquellas recaídas que impactan funcionalmente en el paciente. La primera línea de tratamiento son los corticoides, altas dosis por vía endovenosa. Si no podemos acceder a la vía endovenosa, podemos usar la vía oral, pero buscando las equivalencias del gramo de metilprednisolona. En el caso de que no controlemos la recaída y los síntomas se sigan incrementando o haya una no respuesta, el abordaje es plasmaféresis, de 5 a 7 recambios, y el esquema que nosotros solemos usar es el diario por 3-4 días, después paramos y terminamos los ciclos. En aquellos pacientes en los cuales no haya una respuesta a plasmaféresis, ya es otro terreno en donde a veces solemos utilizar inmunosupresores o anticuerpos monoclonales en el agudo de la recaída, pero eso es muy raro. Por lo general con corticoides o plasmaféresis controlamos las recaídas en esclerosis múltiple o en espectro. Solamente como último comentario, en algunos pacientes con espectro, sobre todo en los cuales tenemos historia de recaídas muy severas o debutan con recaídas muy severas, no pasamos por corticoides y arrancan directamente con plasmaféresis para conseguir una mayor eficacia y frenar más rápido la sintomatología y conseguir una más rápida recuperación. Y el concepto de que el tratamiento, tanto corticoides como plasmaféresis, lo que hacen es aceleran el proceso de recuperación. No van a impactar en cuánto se va a recuperar, sino en cuán rápido lo va a hacer el paciente. Por eso es que si vemos síntomas que están impactando funcionalmente, tratemos esa recaída para acelerar la reparación, la recuperación.